Ahorita lo hablamos con Alejandro Grimson, pero antes llega el momento Zayat, muy esperado Zayat esta noche. Es lo mismo. ¿Cómo estamos? Buenas noches, ¿cómo andás? No sé de qué se trata, pero me opongo. Eso dijo ayer la oposición y ya viste las entidades Es interesante que toques el tema este de la oposición, porque la verdad el programa es extraordinario a nivel de la información con David Cufré, con Eduardo Bussi. Entonces déjame que lo aborde con un aspecto de lo que significa lo político frente a un evento extraordinario. Exacto. El evento extraordinario es la guerra. La guerra. Pero ¿sabes qué? También hubo un evento extraordinario hace 2 años, se va a cumplir, que es el tema de la pandemia. Vos fíjate que en los primeros días de la pandemia parecía que todavía esta cuestión de la unidad nacional, y a los 15 días, apenas a los 15, 20 días, ya empezaron a cuestionar todas las medidas vinculadas a la pandemia, o sea, al cuidado de la salud. ¿A qué apunto? A que la pandemia y ahora el tema de la guerra, el impacto económico de la guerra, es utilizado políticamente por la derecha. ¿Y qué significa la derecha en Argentina para traducirlo? Hoy se refleja en la mesa de enlace. ¿Y pero por qué digo la derecha? Porque la mesa de enlace es uno de los brazos económicos de la derecha en Argentina, representado políticamente por la Alianza Pro Radicalismo. Por eso rápidamente salieron frente a una medida, y déjame decirte, que es tibia. No es que agarró y dijeron, vamos a subir las retenciones al 30% del trigo, vamos a subir Nada, era simplemente decir, paremos la pelota con el tema de la harina de soja, paremos la pelota y subamos un par de puntitos vinculados con el aceite y la harina de soja para generar 425 millones de dólares y ese dinero para el fideicomiso del trigo, del pan. Todavía eso falta resolverlo. Fíjate, es muy poco. Porque muy poco, además lo explicó muy bien Eduardo Bussi, es un porcentaje que se llevan 7 grandes exportadores, 7 frente a 46 millones de argentinos, y defienden a esos 7. Y los medios hegemónicos, bueno, Horacio, no se preocupan por el pan en la mesa, por los fideos, por la galletita, se preocupan por la mesa de enlace. Porque hay que interpretarlo, vincularlo al aspecto político electoral y al desgaste al gobierno. Este es el punto. Van a utilizar cualquier cosa, porque bien decís vos, acá estamos hablando de un evento extraordinario de la guerra, suba de los precios internacionales, ganancias extraordinarias como mencionaba David. Después, ¿qué es lo que pasa con la inflación en Argentina? Entonces, es obvio que decir, bueno, hay que tomar medidas. Con esa apenas el esbozo de medidas salieron en patota, vamos a decirlo, digamos, toda la derecha para tratar de frenarlo. Por eso también agarrado y dijo, no se van a subir las retenciones. A lo que se le suma, que vos fijate el efecto que fue ese bloqueo del presupuesto 2022. Claro. El bloqueo del presupuesto 2022 generó que haya un debate sobre si el gobierno puede cobrar retenciones o si el gobierno puede subir retenciones, porque en el presupuesto 2022 había lo que se llama facultades delegadas precisamente del Congreso al Poder Ejecutivo para manejar el tema de las retenciones. Hoy, sin el presupuesto 2022, ahí aparece toda una controversia jurídica alrededor de las retenciones. Y yo te digo un elemento más. Hoy salió la bolsa de cereales junto con un instituto de investigación vinculado a esta suba de 2-3 puntos a las retenciones de aceite y harina de soja. 11 páginas. Me las leí todas con detalles. No menciona una vez el tema de la inflación, de la mesa de los argentinos, qué es lo que pasa a nivel del impacto de la guerra en la inflación en Argentina. No les importa la mesa de los argentinos. Impactante. No les importa. La verdad, porque hasta pueden decir, bueno, hay un problema de inflación, bueno, que el gobierno haga otras medidas. No, ni lo mencionan. Y claramente cuando hablamos del pan y hablamos de la harina, también hay que poner el foco en otros precios que están subiendo mucho en los costos. La manteca, la harina, como decías, el azúcar. Entonces, todo esto, después esto se va a reflejar
en la mesa de los argentinos. No solamente en el producto final, sino Claro. en los panificados. Pero Entonces, aparte me interesa mucho lo que dijiste, tibia es la medida y saltaron como que si fuera retenciones a todos los granos, cosa que es mentira. Una vez más, cómo utilizan la mentira y la confusión como elemento político para confundir y generar indignación. Indignación. y aquí hay un elemento que me parece que, a ver cómo lo traduzco para que quede claro. Digamos, el gobierno tiene que comunicar, informar, presentarse. Vos por ahí ahora lo podés llegar a hablar con Grimson, en el sentido de que hay una guerra y la Argentina está teniendo un impacto en la guerra. Exacto. Y me parece que esto es un mensaje en la sociedad lo tiene que saber. Sí. Digamos, no es que no pasa nada, digamos, sí pasa. Pasa. Y además en Argentina con un nivel de inflación muy elevada. Y entonces hay elementos importantes que tiene que transmitir el gobierno y la sociedad tiene que saber que el mundo está en una profunda crisis. El mundo está navegando en una incertidumbre global impactante. Y entonces eso tiene su impacto en Argentina. Y entonces la sociedad tiene que saberlo. Porque cuando la sociedad sabe, entonces puede interpretar mejor qué es lo que pasa a nivel de las herramientas que se pueden utilizar. Porque el tema de las retenciones es lo básico. Es lo básico para desacoplar los precios internacionales de los precios locales. Más aún cuando tenés este salto extraordinario de los precios. No reciben estos precios los productores, los grandes exportadores, pero hace décadas. Niveles totalmente extraordinarios precisamente por un evento extraordinario. Entonces, tiene que saberse que no es solo, no va a ser solo vinculado con los commodities. También está vinculado con el tema de la energía, también está vinculado con los de los insumos intermedios que están subiendo a nivel internacional y por consiguiente va a impactar en los precios locales. Por eso tuviste la suba de los precios en las naftas. Entonces, se tira, aumenta el precio de las naftas el domingo. ¿Pero por qué? ¿Hay alguna explicación? No, hay que explicarla. Hay que explicar que a nivel internacional la economía, si querés, está pata para arriba. Porque por un lado tenés la guerra y por otro lado empieza a haber, tanto en Europa, pero ahora en China, vinculado con el tema de la pandemia. No, la pandemia no terminó. Bueno, Más China allá- está aislando poblaciones enteras nuevamente. ¿Y qué pasa cuando aislas a las poblaciones? Te cae la producción. Claro, claro. Entonces en China va a caer la producción y va a tener problemas en la cadena de suministro a nivel global, más aún cuando China es un jugador relevante y central en esa cadena de suministro. Entonces vos fijate qué es lo que está pasando en el mundo. Entonces esto la sociedad tiene que saberlo. Exacto. ¿Para qué? Para saber que frente a los problemas que ya tiene la economía argentina, se enfrenta a gravísimos problemas a nivel internacional. Alfredo, gracias. Impecable como siempre. Bueno, Gracias por tu muchísimas gracias. claridad. Gracias.